tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todo el público. Me toca hoy estar aquí de relevo. Lulú sigue delicada, aunque tenemos buenas noticias con respecto a su estado de salud. Sabemos que todo va bien, está en un proceso y bueno, esperemos que muy pronto ya esté aquí con todos nosotros. Y hoy me toca estar, como mencionaba yo, de relevo, haciendo aquí la conducción del programa. Y como invitados tengo de mi lado derecho a Albino Sánchez, ya ha estado con nosotros. Él es un consultor experto en estrategia y además es coach ejecutivo, ontológico y metacoach, entiendo. Y por el otro lado, pues alguien que ustedes ya conocen, que han visto mucho más que aquí seguido que a mí, que es Jorge Lozano, que bueno, pues también es consultor, es coach y tiene el detalle de ser el director general de Elipsis. Y bueno, pues agradecemos a las personas que nos han estado viendo, a las personas que nos siguen. Por ahí hay un mensaje particular para la Plaza Lídice. Gracias por escucharnos, esperemos que les siga funcionando el vernos. Y bueno, pues entrando ya en materia, venimos de hablar acerca de la estrategia. No sé, Jorge, si quieres hacer como el preámbulo un poco de dónde hemos venido. Sí, claro, hace algunos programas Albino estuvo acá, estuvimos él y yo solos con ustedes hablando de el tema concreto de cómo se construye la estrategia, cómo se formula la estrategia, los problemas de estrategia que normalmente tienen las empresas mexicanas, y ahí hablábamos de mecanismos y métodos para la formulación de la estrategia y cómo la estrategia finalmente le da conciencia a la organización para crear un modelo a seguir en el mercado, de manera que la empresa pueda tener una mucha mayor certeza acerca del éxito de su inserción en el mercado de negocios. Así como muy resumen, ¿no? Sin embargo, de ahí para acá nos pasamos luego a un programa donde hablamos de balas Scorecard como el método para modelar esto. Por cierto, Albino es experto en tema de balas Scorecard, entonces por eso, entre otras cosas y muchas más, le invitamos de regreso acá. Y en el programa pasado, los que estuvieron con nosotros recuerdan, hablamos de el tema de procesos como el mecanismo en el cual la estrategia se traduce en operaciones de la empresa, y las operaciones de la empresa operan mediante procesos que de manera definitiva, si se hace bien el vínculo entre estrategia y operaciones, se vuelven la estrategia de negocio. Es decir, como un planteamiento muy básico, muy esencial del programa pasado, decíamos, no hay tal como operar y estrategia separados, son el mismo tema, nada más hay que asegurar que la operación del negocio sea estratégica. Y entonces, de ahí venimos, de ahí para acá, Y hoy venimos y vamos a abordar el tema de los proyectos, cómo los proyectos también forman parte en la ejecución y son parte importante en la ejecución dentro de la estrategia. ¿Qué nos puedes decir, Elvino, acerca de los proyectos? Pues definitivamente los proyectos son, pues, digamos, uno de los elementos más importantes para la ejecución de una estrategia de una organización. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estrategia hablamos de un reto, hablamos de algo que es más allá de lo que operamos o lo que hacemos en el día a día. Por lo tanto, esos nuevos retos se tienen que llevar a cabo de manera organizada, con equipos de trabajo que tengan claridad de qué quieren lograr, a dónde quieren llegar, qué quieren producir con ese proyecto, y por lo tanto, pues tiene que haber cierto orden, estructura, seguimiento, medición, etcétera. Y por eso son tan importantes los proyectos, porque esa es la manera en que vamos a empezar a generar nuevas cosas para la organización. Últimamente se ha hablado mucho de la innovación. Pues yo creo que la innovación sin proyectos es muy complicado tenerla, ¿no? Comenta Jorge que en la operación, en el día a día, pues hacemos estrategia, y coincido totalmente con lo que dice Jorge. Sin embargo, cuando hablamos de mejoras incrementales, pues tal vez con los mismos recursos que tenemos o pequeños cambios, lo vamos a lograr haciendo algo muy similar a lo que hoy hacemos. Pero cuando hablamos de cuestiones más innovadoras, cuestiones que implican un esfuerzo adicional, o hacer cosas distintas a lo que estamos acostumbrados a hacer, ahí son todavía más relevantes los proyectos. ¿Por qué necesitamos en un proyecto? Pues tener a un experto en ese tema, ¿no? Necesitamos tener un líder que gestione el equipo, etcétera. Ya platicaremos de esto. ¿Cómo empezaríamos definiendo qué es un proyecto a la luz de la estrategia? O sea, tenemos la estrategia es el rumbo,
están los procesos que, como tú mencionabas, Jorge, no son nada diferente de la estrategia, es la forma como vamos operando día a día esa estrategia, respondiendo a la estrategia. ¿Y dónde entraría el proyecto? A esta luz, ¿cómo podríamos definir qué es un proyecto? Yo antes de entrar ahí, solamente me gustaría sumar un tema a lo que ya dijo Albino, que es definitivamente lo adecuado. Yo nada más pondría dos contextos. Hay un contexto en donde la empresa puede venir con un buen desempeño, pero quiere ir a un lugar de reto, ¿no? Donde la empresa quiere ir a lograr resultados que hasta hoy no ha tenido, y entonces mediante proyectos se le genera capacidad a la empresa que antes no tenía, y ahí entra la innovación, y ya puede ser disruptiva o no, pero finalmente es innovación. Pero también hay otro contexto que a veces es empresas que se están deteriorando, y solamente con proyectos pueden frenar el deterioro de la empresa, y con proyectos construir una capacidad que ya habían perdido o que nunca la tuvieron, y que en los nuevos mercados en los que están metidos requieren capacidades nuevas que no se tenían. Entonces el proyecto puede funcionar, o funciona de hecho, en ambas posibilidades. Regresando al tema de proyectos, y ahí ya meto yo, y ahí Albino creo que me puede ayudar a completar, el tema de Balance Scorecard. De hecho, en Balance Scorecard, sí, del modelo de Balance Scorecard se puede deducir el modelo de procesos del negocio, pero de manera definitiva en el Balance Scorecard viene armado el portafolio de proyectos que en la metodología normal o en la nomenclatura normal de Balance Scorecard se llama el portafolio de iniciativas o las iniciativas. Sí. A cada objetivo que se le ponen indicadores, se le ponen metas, se le ponen iniciativas para que se pueda cumplir eso que está retando a la organización. Correcto. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente, sí, la razón de ser de las iniciativas es lograr las metas planteadas para alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces, todo está ligado. Esa es la gran ventaja de un Balance Scorecard, que empezamos desde una misión de la organización, a qué nos dedicamos, por qué existimos, por qué surgió el negocio o la organización. Después, a dónde queremos llegar, que es la gran visión, a 5, a 10 años, cuál es el sueño, cuál es la aspiración. Y después vamos aterrizando esas dos frases que tienen que ser cortas, inspiradoras, etcétera, que es bien importante porque necesitamos que la gente se conecte con esa misión y visión. Que las viva. Porque todo esto pues no sirve si no logramos subir a las personas, si no logramos que se sientan identificadas y se sientan motivadas en el día a día por alcanzar esa misión y esa visión. Entonces ahora el reto es cómo vamos a ir, digamos, desmenuzando esa misión, esa visión, en lo que le llamamos objetivos, ¿no? Objetivos son, pues, grandes retos, ¿no? Retos que tenemos a mediano plazo, que normalmente tienen una duración entre 1 y 3 años. Algunos objetivos pueden tener más alcance, más tiempo. Y después, bueno, ¿cómo vamos a medir esos objetivos, ¿no? Y la idea es que monitoreamos el cumplimiento de los objetivos, por lo menos mensualmente, ¿no? En esas juntas directivas. Muy bien, ya tenemos a dónde queremos ir, tenemos los grandes retos, cómo los vamos a medir. Pero ahora, pues el gran reto es ejecutar, es hacer realidad esa estrategia. ¿Cómo la vamos a hacer realidad? Bueno, hay muchas maneras. De hecho, los proyectos es una de las principales, pero no es la única. El hecho de implementar y de gestionar y de ejecutar una estrategia implican muchos esfuerzos en paralelo que tienen que ver tanto con metodologías, que es lo que estamos hablando ahorita, como con gestión del recurso humano. Estamos hablando de comunicación, gestión del cambio, cómo podemos pues, liderar mejor una estrategia. Tenemos que ver con cómo gestionar información, sistemas de información, los procesos fundamentalmente, también irlos alineando, porque si no, pues por más que digamos vamos para allá, si no vamos alineando los procesos va a ser muy complicado para la gente. Entonces, todos estos esfuerzos pues tienen que ir siendo orquestados por una oficina, que le llamamos la oficina de gestión de la estrategia. Y también por una oficina de proyectos, que también es un elemento fundamental ahora que estamos hablando de proyectos, que esa oficina de proyectos puede estar dentro de la oficina de gestión o fuera de ella, ¿no? Entonces hay diferentes opiniones al respecto, ¿no? Yo sumaría lo que acabas de decir, el hecho de que, de hecho, por ejemplo, construir el modelo de procesos sólido que sí articule bien la estrategia, es es de por sí un proyecto, a veces proyectos muy complejos. Correcto. Pero de hecho,
que genuinamente la empresa de una estrategia que tal vez nunca tuvo conscientemente se convierte en una operación estratégica, requiere de proyectos, por ejemplo, para construir los procesos principales del negocio. La semana pasada hablábamos de cadena de valor, hablábamos de los procesos de soporte, etcétera. Todo eso requiere proyectos. Por ejemplo, contar con un buen back office, entendiendo por back office a los procesos de administración y finanzas, de recursos humanos y de tecnologías de información, eso solito ya implica retos. Sí. Sobre todo en organizaciones que tal vez han sido exitosas, pero que no tenían la madurez para entender esto tan fácilmente, ¿no? Esas empresas típicas, sobre todo las medianas, que casi conducen a ciegas las finanzas del negocio porque no tienen un buen modelo de procesos. Eso implica proyectos que construyan esa capacidad. Y entendiendo, y regresando un poco a la pregunta que yo hacía, o sea, ¿cómo, tenemos muy claro que qué son los procesos, cómo los procesos se van siguiendo, ¿cómo podríamos definir a los proyectos? Es algo que está dentro de la estrategia, pero que no es algo que va a durar durante toda la vida de la organización. O durante la vida, mientras que la organización no se actualice. Ajá. ¿No? ¿Qué quiere decir? O sea, se establece el proceso comercial, se hace el proceso comercial y ese pues hay que repetirlo. Pero eventualmente entrará algún proyecto que elevará el desempeño o hará lo que sea, ¿no? Entonces, estos proyectos, ¿cómo los podríamos definir? Y ahí nos salimos un poco del contexto de Balance Scorecard porque no tiene que ver con Balance Scorecard, tiene que ver más con habilidad de ejecución, y es entender que las empresas siempre operan de manera regular y rutinaria con cosas que llamamos procesos, con artefactos que llamamos procesos, y siempre trabajan con proyectos que están hechos para elevar, modificar, mejorar la capacidad del sistema. Y los procesos tienen una característica diferente a los procesos. Los procesos siempre duran en el tiempo, termina el proceso y se vuelve a ejecutar y se vuelve a ejecutar. Entonces, una botella de agua mineralizada se hace una y otra miles de veces el mismo día, mismo proceso. Y cientos de miles de veces en el mes y millones de veces en el año, el mismo proceso siempre. En el caso de los proyectos no, los proyectos también son secuencias de actividades organizadas y ordenadas para lograr un objetivo, pero terminan y terminó. Y el objetivo se cumplió si al terminar se logró lo que se quería obtener del proyecto y punto. Ahí acaba el proyecto. Normalmente un buen proyecto en una buena organización arroja nueva capacidad a la empresa que antes no tenía, y arrojar nueva capacidad puede significar un producto nuevo, puede significar un proceso nuevo, puede significar una cobertura regional en un lugar donde antes no estaba, la implementación puede de una... implantar un sistema nuevo, puede implicar crear un área de recursos humanos que no existía. En fin, hay un montón de temas donde la empresa puede hacer proyectos para construir, que van a estar alineados estratégicos si sigue la idea de lo que Albino hablaba. ¿Y cómo priorizamos esos proyectos? Una vez que tenemos definida la estrategia, Albino, ¿cómo le damos prioridad a los proyectos? Quisiéramos complementar un poquito la definición de proyectos, y yo creo que vale la pena hacer referencia a una institución que es muy conocida a nivel internacional, que es el PMI, es el Project Management Institute. Ellos, desde hace muchos años, han creado todo un conocimiento en la gestión de proyectos que le llaman el PMBOK, ¿no? Que es Project Management Book of Knowledge, ¿no? O sea, el cuerpo de conocimiento. El cuerpo de conocimiento. Entonces, ya existe esta documentación que es muy útil, y yo recomiendo que la utilicen las organizaciones como una referencia. Sin embargo, es muy complejo y muy amplia, ¿no? Realmente aplicarla completa a una empresa, una pyme, pues es casi algo demasiado, ¿no? Entonces habrá que aplicar una versión más acotada, ¿no? Ahora, lo que dice el PMI, en la segunda parte me gustaría que platicáramos justamente de cómo poder gestionar los proyectos. Muy bien. Lo que dice el PMI, que es un proyecto, es un esfuerzo temporal para lograr un resultado, un producto o un beneficio para la organización. Entonces, efectivamente, preguntaba si es algo ¿cuánto tiempo dura? Bueno, pues yo hablaba de los objetivos, que tienen una duración de 1 a 3 a 5 años. Bueno, un proyecto va a acompañar al objetivo hasta que se logre el objetivo. O sea, un objetivo puede lograrse, por ejemplo, si queremos mejorar la cultura organizacional, bueno, pues probablemente tendremos un proyecto que tenga que ver con capacitación, otro que tenga que ver con mejora de habilidades o del ambiente físico de las instalaciones, etcétera. Y esa suma de proyectos van a empezar a hacer
que el objetivo de mejorar el clima laboral con el indicador de estudio del clima laboral, que te sacamos 7 de meta y logremos el 9 después de implementar varios países. Entonces es un esfuerzo temporal para lograr algo, ¿no? Entonces básicamente, y me preguntabas de cómo podemos priorizar. De repente nos salen 28 objetivos y a lo mejor unos tantos igual de proyectos. O más, de hecho son muchos más. Sí, normalmente cuando hacemos este tipo de ejercicios en las empresas, pues sí, salimos con una lista de 100 ideas, ¿no? Pero no necesariamente todas nos van a realmente ayudar a lograr pues esos objetivos. Algunas son cuestiones muy operativas, muy de corto plazo, o son parte del día a día que no tendrían que ser proyectos, ¿no? Entonces sí, lo que es muy importante es acotar, es enfocarnos. La estrategia por sí misma debe de contemplar enfoque. Estrategia es igual a enfoque. Tenemos que elegir las pocas cosas que harán la diferencia, que nos llevarán a otro nivel como organización, y esas pocas cosas, ahora sí, revisemos la lista de 100 proyectos o ideas que teníamos y digamos, estas contribuyen a las 4 cosas que queremos lograr. Ejemplo, esas 4 cosas son grandes lineamientos estratégicos. Pudiera ser una eficiencia operativa, pudiera ser un lineamiento. Otro pudiera ser mejora de la experiencia del cliente, pudiera ser otro, ¿no? Otro pudiera ser incrementar la participación de mercado. Entonces, tenemos estos 3 grandes lineamientos. Estos 100 ideas de proyectos, ¿cuáles nos apoyan a esos, ¿no? Ya ahí empezamos a descartar. Y después los vamos agrupando. Y hasta que vayamos teniendo lo que le llamamos un caso de negocio, ¿no? Que es, bueno, ¿qué necesitamos lograr? ¿Cuál es la meta a alcanzar? Y entonces vamos armando, digamos, lo que le llamamos un anteproyecto, ¿no? Y eso nos va a permitir ver cuántos recursos se requieren, en cuánto tiempo lo vamos a llevar a cabo. Hay todo un proceso, ¿no? Para llegar ahí. Entonces, finalmente tendremos ya menos opciones para priorizar, ¿no? Después de una serie de filtros. Y ahora sí, ya vienen otras técnicas para priorizar. Porque ahí hay proyectos que son viables en ese momento para la organización, o hay proyectos que son absolutamente inviables, ¿no? Por quizás el costo o por... La verdad es que, a ver, los recursos de cualquier organización siempre son limitados. La teoría económica básica. No podemos hacer todo. Y la verdad es que me ha pasado mucho, ¿no? En los talleres de planeación. Y es sano, ¿no? ¿Qué de aquí vamos a hacer este año y qué el siguiente? Y la verdad es que cuesta mucho trabajo decir, esto lo voy a dejar ahorita en stand-by, ¿no? Cuesta mucho trabajo. Entonces, sí es muy importante pensar en que llegar a lograr una estrategia es un tema de ir subiendo escalones, ¿no? Si imaginemos como los diferentes escalones, y así tenemos que pues, poner nuestros proyectos escalonados. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿En qué nos vamos a enfocar? Probablemente el primer año nos enfoquemos en el primer lineamiento. Digamos, el primer año va a ser eficiencia operativa. El segundo año probablemente nos enfoquemos a la mejora de experiencia del cliente, y el tercer año nos enfocaremos a innovar, a hacer penetración de mercado, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a separar esas tácticas, entonces podemos priorizar más fácil, ¿no? Creo que vamos a un corte, unos minutitos, y regresamos ahorita con ustedes. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada
personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre En Body Factory Texcoco. a las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de vuelta, muchas gracias. Espero no haya sido muy largo el tiempo. A ver, Albino, estábamos platicando de la priorización y hablábamos también del PMI, del Project Management Institute. ¿Cómo se arma un portafolio de proyectos? ¿Qué nos dice la metodología? Muy bien. Bueno, el PMI nos habla de la gestión de proyectos. Sin embargo, es muy importante ver los proyectos no como esfuerzos aislados. Tenemos que ver que nuestros recursos, yo mencionaba hace un momento, son limitados. Por lo tanto, tenemos que asegurar una combinación de proyectos o un portafolio que nos dé el mayor retorno o el mayor impacto o el mayor beneficio. Es donde mencionabas lo del caso de negocio, ¿no? Correcto. Entonces, podemos tener distintos portafolios, ¿no? Cada portafolio de proyectos o es una bolsa, es como si hiciéramos como cuando hablamos de una inversión, ¿no? Podemos invertir en diferentes instrumentos y por lo tanto, pues por un lado buscamos diversificación, pero por otro lado buscamos pues mayor retorno. Rendimiento. Rendimiento. Entonces, es algo similar cuando hablamos de portafolios de proyectos. Entonces, tenemos diferentes tipos de proyectos, los podemos agrupar, cada uno le llamamos un portafolio. Algunos proyectos, por ejemplo, pudieran tener que ver con crecimiento de infraestructura, son grandes proyectos de inversión para crear una nueva planta, etcétera. Otros que tengan que ver con recurso humano, que tal vez no se ve el retorno inmediato, pero que tienen que ver con capacitación. Ni es tan tangible, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces son diferentes perfiles de proyectos, por lo tanto los separamos para poderlos comparar y poder ver cuáles de ellos tienen mejor desempeño que otros. Y dentro de cada proyecto, lo que vamos haciendo es que establecemos ciertos indicadores, ¿no? Que nos permitan compararlos. El PMI pues, nos da toda una metodología para medirlos, pero básicamente el tema es identificar indicadores que nos permitan compararlos para que entonces a lo largo de ciertos periodos de tiempo decidamos si ciertos proyectos continúan o los detenemos. Y los que detenemos, pues esos recursos reasignarlos a los proyectos que sí están generando beneficios. Entonces, ahora, ese concepto, pues yo he visto que cuesta mucho trabajo entender en las organizaciones, sobre todo cuando hablamos de que los recursos financieros puedan ser más flexibles, ¿no? Que ya cuando hicimos el presupuesto anual, pues ya le asignamos recursos al proyecto 1, 2 y 3. Pero a la mitad del año decidimos que vamos a parar el proyecto 1 y vamos a pasar los recursos al proyecto 3. Bueno,
me ha pasado que los directores de finanzas, pues es algo que dicen, oye, no Se puede vuelven ser. locos. Sí, no, es algo que no les gusta, ¿no? Porque pues eso les mueve mucho sus controles, etcétera. Pero la verdad es que, pues cuando hablamos de estrategia, está implícito realmente la flexibilidad, tenemos que ser adaptables. La estrategia no es algo que esté escrito en piedra. No, la estrategia no debe ser rígida, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener la flexibilidad y hay que pensar cómo lograrlo, de poder desinvertir en proyectos e invertir en otros o crear nuevos en cualquier momento del año, no solo una vez al año, cuando hacemos el presupuesto operativo. Entonces, ese es el gran reto que tenemos hoy, ¿no? Con una, no salvedad, pero con una observación en lo que acabas de decir. No son caprichos, ¿no? O sea, yo creo que a muchos financieros los pone nerviosos estos cambios, porque por la falta de método, por la falta de disciplina, por la falta de rigurosidad de los demás directores, pues de repente se dan cuenta que un proyecto va mal y en lugar de resolverlo, mejor lo matan, ¿no? O de repente se dan cuenta que no hicieron caso de negocio y por lo tanto no saben bien dónde está la rentabilidad y entonces a medio camino quieren corregir. En realidad no debería de ser así. En realidad, aparecer o desaparecer proyectos o reasignar recursos debería de responder a al menos dos cosas. Una decisión inteligente de la situación financiera que viven los proyectos y la empresa. Y a un tema que ya luego hablaremos, que se llama inteligencia de negocio. Si a medio año se aparece Donald Trump y le gana un debate a Hillary Clinton y el dólar se va a 25 pesos, pues más vale que hagas algo, porque el tipo de cambio te está pegando si tú eres una importadora, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y entonces piensas si lo que estabas haciendo estaba alineado con lo que estabas haciendo, con las condiciones del mercado, pero piensas si en las nuevas condiciones eso se va a dar. La inteligencia de negocio, que además se usa mucho como un recurso de la Oficina de Administración de la Estrategia, es una disciplina que también hay que estar ejercitando todo el tiempo, con la misma salvedad que ya dijiste hace rato. No es igual una oficina de inteligencia de negocios o una práctica de inteligencia de negocios en una pyme que en una mediana o que en una grande, ¿no? Pero sí hay esta salvedad de aparecer y desaparecer. No responde a un capricho o a un error, responde a una corrección estratégica de comportamientos internos de la empresa o externos en el mercado, ¿no? Y todo el movimiento de eso. Porque si no obedeciera a esto sería una ejecución, habría sido un capricho o habría sido una mala ejecución. Y entonces estamos hablando todo esto que estamos diciendo es teórico y no tiene realidad, porque aunque se use los términos, no se está honrando y no se está respetando la conciencia de la estrategia, que finalmente es algo que yo voy a estar. Si no hay conciencia, si no hay estrategia, pues lo demás son caprichos. Y es muy común que las empresas se manejen por caprichos. Así es. Inclusive puede llegar un cambio de algún director o algo así y decir, pues lo que venía a un lado y ahora... El director de finanzas nuevo acaba de llegar, no sabe ni por qué se fue el otro, y lo que llega haciendo, y además es una cosa muy cultural de México, que ya hablaremos también en otro tema, pues la forma más fácil de empezar mi chamba es borrar todo lo que había en lugar de retomarlo y enaltecerlo, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, pues estas metodologías de las que estamos platicando, Balance Scorecard, gestión de proyectos, pues lo que buscan es pues que tengamos un andamiaje, ¿no? De gestión estratégica. Así como ya existe hoy un andamiaje de gestión financiera, contable, operativa, ¿sí? Donde pues todas las organizaciones saben lo que es un estado de resultados y toman decisiones basadas en él, ¿no? Un estado financiero. Entonces, ahora la intención es montar pues todo un esquema de gestión de la estrategia, donde tengamos una visión de largo plazo con metas de mediano, corto y largo plazo y acciones, digamos, que estén conectadas con el futuro y que nos permitan saber qué hay que hacer hoy para construir el futuro, ¿no? Entonces, ahora, algo que también es fundamental es el monitoreo de esa estrategia y de esos proyectos, que ahí es donde se deben de tomar las decisiones y para evitar que caigan en lo que comenta Jorge de los caprichos, ¿no? Entonces, ya teniendo un esquema de gestión, que puede ser un mapa estratégico con objetivos, indicadores, metas e iniciativas, ya teniendo un reporteo de esas iniciativas o proyectos,
con una metodología. Entonces ahora sí, la idea es que tengamos reuniones frecuentes, porque normalmente las organizaciones se reúnen una vez al año, ¿no? Se van a... Pues, el efecto Cocoyoc, el famosísimo efecto Cocoyoc. Exactamente, a Valle de Bravo, ¿no? Y es así porque me acuerdo ahorita de un cliente que, bueno... Ajá. Y en esos eventos, pues bueno, pues realmente una buena parte hablan de resultados del año, ¿no? Otra parte, pues en alguna dinámica de integración, invitan a algún conferencista y un rato, ¿no? Hablan del futuro, ¿no? Ahora la idea es darle la vuelta a ese esquema y tener reuniones por lo menos trimestrales donde estemos viendo qué del plan que armamos y que lo hicimos traducirse en objetivos e iniciativas, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué aprendimos y por lo tanto qué cambios vamos a hacer en la asignación de recursos, en las prioridades y que, digamos, después de esa reunión vamos a implementar los nuevos cambios. ¿Para qué? Para que convertirnos en una organización que aprende, una organización que se adapta y una organización que está generando una competencia diferenciadora en el mercado, que es la competencia de gestionar y ejecutar una estrategia, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos en las organizaciones y para eso es que nos sirven este tipo de metodologías. Pero, como decía al inicio, no es suficiente la metodología. Aquí se requiere algo muy importante. Realmente yo normalmente hablo de que para ejecutar estrategias se requieren 3 elementos fundamentales, ¿no? Uno es liderazgo, ¿no? Si no tenemos el fuerte liderazgo del equipo directivo y de la dirección general, esto no va a funcionar, ¿no? El implantar un esquema de gestión estratégico. El segundo elemento es contar con pues, una metodología, ¿no? Que nos permite darle orden, seguimiento y expertos en el uso de esa metodología, ¿no? Por lo tanto, hay que crear una oficina que es la que gestiona la metodología. Es el segundo elemento. Y el tercer elemento es involucrar a las personas, el trabajar con la gente, el comunicarlo, el hacerlos partícipes, el motivarlos, el que sientan que son parte de, ¿no? Entonces esos 3 elementos, liderazgo, metodologías, gestión, expertos y el tercero, gente, ¿no? Me parece que es, en mi experiencia, esa fórmula para tener éxito en la ejecución de una estrategia, ¿no? Ahora, ¿cómo saber? Hablábamos de la oficina de estrategia. Sí. Y decíamos, bueno, pues para los proyectos, pues antoja también tener su oficina de proyectos. ¿Cómo saber cuándo hay que montar una oficina de proyectos o cuando no es necesario aún montar esta oficina de proyectos? ¿Y cómo se ejecuta, cómo se hace esa ejecución de la oficina, de la misma oficina? Ese es un tema muy interesante que a lo mejor nos podemos echar un programa después hablando solo de oficinas de proyectos. Es un tema de moda. Uh-huh. ¿No? Ya es una moda que ya lleva sus añitos, ya lleva sus 5 años que está de moda hacer oficinas de proyectos. Yo creo que hay un componente que es básico en cuanto a la amplitud del portafolio o de los portafolios de proyectos. Perdón, te interrumpo un segundo. Me viene porque de repente encontramos organizaciones muy grandes en donde sabemos que hay proyectos por parte de mercadotecnia, hay proyectos por parte de sistemas, pero pareciera como que no obedecen a la estrategia y están desarticulados o están en tracks muy diferentes, ¿no? Inclusive tiene que ver, eso que dices tiene que ver hasta con una madurez acerca del tema de proyectos, porque cuando no hay una estrategia articulada de una manera coherente, con un andamiaje, digamos, estandarizado, acordado para todos, normalmente la cultura de proyectos en las organizaciones, no solo en México, en el mundo, no es muy homogénea. Por ejemplo, es muy típico que los tecnólogos sí tengan ya una muy buena cultura de administración de proyectos, pero es muy típico que los mercadólogos no, por ejemplo, o los de operaciones. Y los mercadólogos normalmente te dicen, no, es que yo soy creativo, como si la creatividad no requiriera de una estructura de gestión de los proyectos como para que la creatividad se vuelva producto, o se vuelva servicio, o se vuelva experiencia del cliente, o se vuelva una imagen corporativa, no sé. Una causa para que esto no se difunda de una manera homogénea es por la falta de una estructura estratégica del negocio. La oficina de proyectos a veces termina siendo una iniciativa de área y no una iniciativa de la empresa completa. Si la empresa completa tuviera una oficina de administración de proyectos, entonces ya no hay tema, porque entonces sí puede estar el portafolio de proyectos de mercadotecnia, el portafolio de proyectos de tecnologías de información, el portafolio de proyectos de manufactura, el portafolio de proyectos de infraestructura, no sé,
los temas que la empresa misma articule. Y entonces una sola oficina de proyectos, con un solo presupuesto, con una sola metodología, con un solo equipo de expertos, puede apoyar a que los directores y responsables de las iniciativas y los proyectos construyan un solo elemento que vaya en el mismo camino. Ese sería un tema. Me regreso al tema nada más para no dejar volando la respuesta a la pregunta de cómo saber cuándo echar a andar la oficina de proyectos. Yo diría, tiene que ver con la complejidad de los portafolios, tiene que ver con la cantidad del presupuesto y tiene que ver con la capacidad instalada de la organización para hacerlo. Si la empresa no es tan grande, si los portafolios no son tan abundantes, etcétera, pues es más fácil o bien contratar capacidad externa temporal para los proyectos y que alguien de afuera venga y me haga esa chamba de oficina de proyectos. Pero si la empresa es suficientemente compleja, o inclusive si la empresa es una empresa que trabaja en base a proyectos, pues más vale que la tenga. Ahorita que te lo decía, se me vino a la mente las constructoras. Es impresionante, y es impresionante que la disciplina de administración de proyectos nació en la construcción. Hay proyectos de construcción históricamente fallidos por no haber administrado bien proyectos, del cual nació la necesidad de tener proyectos, que hoy en las escuelas de ingenieros civiles no les enseñan a administrar proyectos. No les dan clases de administración de proyectos cuando es histórico el proyecto de la Torre Eiffel, el proyecto del metro de París, el proyecto del metro de Nueva York, como proyectos exitosos, o proyectos fallidos como el proyecto del metro de Guadalajara, que no existe. Y el metro de Guadalajara se construyó, mal construido hace mucho, y metieron tranvías porque en el túnel no cabía el tren, ¿no? Sí, o la línea 12 aquí, ¿no? Bueno, nuestro proyecto famoso, pero ahí no es un tema de disciplina de proyectos, es un tema de corrupción, pero bueno. Sí, bueno, hablando de oficinas de proyectos, a mí me parece que independientemente del tamaño de la organización, sí es importante que exista la función. Que esa función, digamos, entre más pequeña sea la organización, probablemente esa función la va a tener una persona que está haciendo esto y otras cosas, probablemente. O que esté tercerizado, ¿no? O puedes tercerizarla, y conforme tengamos una organización más grande, pues probablemente ya tenemos los recursos para poder asignar a una persona de tiempo completo a este tema, ¿no? Ahora, sí es importante tomar en cuenta que la persona que lleve la oficina de proyectos y la oficina de gestión de la estrategia, pues sean personas que no estén involucradas en la operación, ¿no? Claro. Eso es algo bien importante. Esa es una muy buena observación. Muy, muy importante, porque pues la operación, pues todos sabemos que es la prioridad, ¿no? Y entonces todo lo demás queda en segundo, en tercero, en cuarto término, ¿no? Y lo mismo sucede con la estrategia, ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos que la persona que está llevando estos temas solo se dedique a eso. ¿Por qué? Porque eso va a permitir pues que no esté realmente, que no le lleve la corriente como lleva todo el resto de la organización, y que tenga, pues digamos, la capacidad de poder analizar, de poder proponer, de poder ver buenas y malas prácticas, de poder realmente tener una visión más estratégica, ¿no? Entonces, una es que exista la función, independientemente de quién la lleve. Dos, que esa persona no esté involucrada en la operación, muy importante. Tres, que esa persona realmente adquiera las competencias, los conocimientos de estas metodologías, ¿no? Porque muchas veces también he visto pues que se compran el libro, ¿no? Coman un curso de 3 horas, ¿no? Sí. Y vámonos a hacer el primer taller de proyectos, ¿no? Entonces realmente eso sale más caro, ¿no? Entonces, si no tenemos la competencia, bueno, pues hay que buscarla tal vez temporal afuera. De hecho, también he visto eso mucho. Hay veces que las empresas tienen proyectos importantes y contratan temporalmente a un project manager, ¿no? A un líder de proyecto con experiencia, y eso es útil. Entonces, si quieren, vamos al corte y regresando cerramos el tema para terminar de definir claramente cómo los proyectos se convierten en la ejecución de la estrategia. Muy bien. Muy bien. Vamos a un corte.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre En Body Factory Texcoco. a las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos a nuestro último bloque. Albino, me pareció sumamente importante lo que mencionaste de cuáles son estas características que tiene que tener a esta persona que ejecute los proyectos. ¿Nos los podrías repetir, por favor? Claro. Bueno, cuando por un lado necesitamos tener el conocimiento de la metodología. Entonces, esa persona que va a administrar el proyecto, pues tiene que tener ya una preparación en la metodología, por un lado. Por otro, tenemos que seleccionar una persona que ya tenga ciertas habilidades, como son, pues que tenga capacidad de comunicar, ¿no? de liderar un equipo, que tenga capacidad de análisis, ¿no? De síntesis. Y por lo tanto no es tan sencillo encontrar un buen líder, ¿no? Muchas veces pensamos que el líder es solo el experto en el tema, ¿no? Y ya lo ponemos al frente, ¿no? Entonces hay que pensar que lo que buscamos en ese líder es que si no tiene esas habilidades que acabo de mencionar, pues necesitamos entonces ponerle una persona, ¿no? Que trabaje de la mano, porque a veces pues sí es muy importante que el experto vaya adelante, pero que haya alguien que lo complemente, ¿no? Y entonces tener esa otra figura que podemos llamar el administrador, que es quien le va a ayudar en el tema de estar pues gestionando la información, el cronograma, etcétera, ¿no? Entonces tal vez esa mancuerna puede ser útil. Entonces hay diferentes posibilidades, pero sí es importante considerar eso, que la persona que va a estar al frente tenga la capacidad de comunicar, de integrar al equipo, que es la parte más importante, y que si no tiene el conocimiento o la habilidad del análisis y del concentrar información, que se apoye en alguien más. Entonces, hablando, también me preguntabas hace un momento de, pues bueno, cómo se gestiona un proyecto, ¿no? Y aquí lo que menciona el PMI es que vale la pena seguir 5 pasos o 5 grupos de procesos, ¿no? El primero es el inicio, ¿no? Que se le llama inicio. Entonces, inicio es definir quiénes son los principales involucrados en el proyecto, ¿no? El equipo principal y ese caso de negocio o qué es lo que busca el proyecto, es la parte de inicio.
más o menos cuántos recursos y cuánto tiempo nos va a llevar. Después viene la parte de planeación, donde ya aterrizamos ese caso de negocio ya en un cronograma y ya establecemos de manera más fina el presupuesto, los beneficios esperados, para que entonces ya se presente ante la dirección y nos aprueben el proyecto. Y después ya viene la ejecución, ¿no? Una vez aprobado el proyecto, la ejecución ya tiene que ver con un seguimiento, un reporteo, los indicadores, que normalmente medimos, de un proyecto podemos medir el costo, el tiempo y el alcance, ¿no? Son 3 indicadores clave, ¿no? Costo es, pues, cómo vamos con respecto al presupuesto estipulado, con tiempo, obviamente con respecto a las fechas de cada uno de los entregables o actividades, y el alcance es, oye, lo que queríamos lograr dentro del ámbito geográfico, dentro del ámbito, digamos, las fronteras del proyecto en diferentes sentidos, si siguen siendo las mismas o hubo algún cambio importante. Y después viene otra fase que le llamamos monitoreo y control, ¿no? El monitoreo y control ya tiene que ver con lo que platicamos hace ratito de, oye, si este proyecto no lleva un buen desempeño, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que invertir más, o hay que detenerlo, o hay que cambiar de líder. Esas son las decisiones que hay que ir tomando con base en los resultados en esas reuniones directivas. Bueno, y la última fase tiene que ver con el cierre, ¿no? Necesitamos darle cierre formal a los proyectos para generar ese aprendizaje y poder replicar otros proyectos. Entonces, básicamente esas son las fases. Y tomando como base el cierre, ok, ya tenemos el proyecto, ya lo cerramos. Eso, vinculándolo a la estrategia, ¿a qué nos lleva? O sea, ¿qué es lo que debe de crear el proyecto? Normalmente si se sigue todo lo que dice Albino, y mientras él hablaba yo reflexionaba que mucha gente, directores de empresa que puedo reconocer de diferente manera, pueden pensar, uy no, eso suena muy complejo para una empresa de mi tamaño. En realidad yo digo, el tamaño está determinado por el menosprecio o miedo que dé hacer esto. En realidad, yo digo que las empresas que son capaces de articularse de esta manera son justamente las que se dan permiso de crecer y de ampliar capacidad y de adaptarse al mercado y de generar nuevos productos, nuevos servicios, etcétera. Y son las que de manera, en el tiempo, van a cumplir esa estrategia que fue planteada, ¿no? Como para no tener el pretexto de, uy, no, eso es para grandotes, yo no lo hago, ¿no? Al revés. Para que seas grandote, hazlo, ¿no? Las grandes hasta soportan que no se haga eso, ¿no? Decía un maestro mío en la maestría del ITAM, decía, las grandotas aguantan hasta puñaladas, las chiquitas ni un rasguñito se desangra y se murió. Es correcto, ¿no? Entonces me quedé un poco con esa idea, ¿no? Por el otro lado, si la estrategia fue perfectamente, bueno, no perfectamente, porque la palabra perfecto da miedo, si la estrategia fue adecuadamente formulada, debe haber dado la posibilidad de construir proyectos razonables, adecuados, útiles, que con un business case se soportan muy fácilmente. Y si eso se da, normalmente la empresa tendrá que haber creado capacidad. ¿Capacidad para qué? Pues para elevar desempeño. ¿En qué? Pues depende del proyecto. Si el desempeño fue ampliar mercado, pues a lo mejor fue una expansión geográfica, mayores ventas, o a lo mejor fue un nuevo proceso de ventas que da permiso de vender más, o fue reclutar un nuevo equipo directivo de comercial que trae posibilidades de ventas nuevas, o un nuevo producto que antes no se tenía. Eso, por ejemplo, es muy común en farmacéuticas, es muy común en empresas de retail, es muy común en empresas de todo tipo. Y por el otro lado está el tema de ampliar o de crear capacidad de lo que se hace de manera regular sin necesidad de nuevas cosas. O sea, donde no esté la innovación, pero sí está la eficiencia, ¿no? Un poco pensando en ese tema que hace rato tocaste de la eficiencia operativa, pues el proyecto tendrá que dar, por ejemplo, mayor rentabilidad, no en términos de que vende más la empresa o en términos de que tiene un nuevo producto, pero sí en términos de que cuesta menos, claro, ¿no? De que cuesta menos, o que hace una mejor asignación, una asignación más inteligente de los recursos económicos de la empresa, ¿no? Que puede entrar perfectamente un proyecto de tecnología, ¿no? Que son habilitar algún ERP o habilitar alguna tecnología que aporte, ¿no? Que ayude a todo esto. Sí. Entonces, si el proyecto, si fue exitoso, y eso le da justificación, porque yo lo he dicho desde programas anteriores, hace mucho lo he dicho, si el proyecto o la iniciativa no generó
desempeño en el bottom line del negocio, en el estado de resultados, no estuvo justificado si ya se hizo, o no se justifica si se va a crear apenas, ¿no? Sí, aquí me quisiera agregar que cuando hacemos un proyecto, al inicio planeamos algo que probablemente, igual que la estrategia, a lo largo del tiempo, pues las circunstancias cambian, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro es cuál es el resultado que queremos alcanzar, qué es el producto, el beneficio que queremos o el impacto para la organización. Y entonces, en función al logro de ese impacto, de ese beneficio, es que diremos si el proyecto fue exitoso o no. Muchas veces se confunde con decir, bueno, el proyecto va en tiempo y forma con el programa, con el cronograma que hicimos hace 6 meses. Por lo tanto, el proyecto es exitoso. Sí, pues pero ¿qué creen? El resultado nos está dando, entonces el proyecto no es exitoso, aunque vaya en tiempo y forma. Pues ahí lo importante no es tanto el cronograma, sí está bien, es una guía, pero tenemos que tener presente que la realidad cambia constantemente y lo importante es tener el resultado en la mira, y que en la medida en que logramos el resultado es que diremos que el proyecto es exitoso. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Sí, eso es fundamental, y ahí me regreso a un tema que desde hace rato se me quedó en la punta de la lengua y lo retomo. Un invitado que ya tuvimos acá, Héctor Lozano, dice la metodología no es sustituto de la inteligencia, ¿no? Igualito que una receta en la cocina no sustituye la sensibilidad para cocinar. Un buen cocinero sin receta genera platillos deliciosos. Un buen project manager, hasta sin metodología, genera buenos proyectos. Estrictamente la metodología no reemplaza a la inteligencia. Entonces, efectivamente, también eso es muy común. Hemos encontrado oficinas de proyectos muy mecánicas, muy rutinarias, con muy poca inteligencia o con poca inteligencia del líder o de los trabajadores de la oficina de proyectos, y tienen proyectos que en tiempo y forma parecen exitosos, pero que entregan un fracaso en el resultado. Y esta rigidez podría ser un stopper justamente para el resultado, ¿no? Sí. O sea, podría estar frenado el resultado porque tenemos que ir en Correcto. Es por eso que yo hablaba hace rato de que una posibilidad es que la oficina de proyectos esté inmersa, que sea parte de la oficina de gestión de la estrategia, porque de esa manera estaremos asegurando que lo que se haga en proyectos esté alineado a la estrategia y se esté retroalimentando continuamente, y que entren ya en una dinámica de trabajo de estarse renovando constantemente y viendo qué aprendimos, qué salió bien, qué salió mal, qué cambiamos. Y tiene que ser más así, porque si vemos el caso de lo que nos comenta Jorge, de alguien que es estricto a la metodología y anda y es muy bueno para medir cronogramas, solo mide el cumplimiento del cronograma, pues realmente es como ir corriendo con los ojos vendados, ¿no? En algún momento nos vamos a golpear con la pared, ¿no? ¿Por qué? Porque las paredes se están moviendo, o sea, ya no vivimos en un mundo estático, ¿no? Entonces, así tenemos que ver la oficina de gestión, tiene que tener un enfoque estratégico y no nada más de control metodológico, ¿no? Y un poco ya para completar, porque ya nos están mandando al fin del programa, yo terminaría reiterando que este fenómeno se da en esta época que vivimos del culto a la certificación. Entonces hay un culto que está buenísimo de tema para otro programa, pero hay un culto a que si yo estoy certificado, yo sé administrar proyectos. Si yo soy certificado en ISO 9000, soy experto o la empresa es muy buena en procesos, o si estoy certificado en coaching, soy el mejor coach del mundo. Eso es una mentira. Hay un culto por la certificación y no hay ninguna certificación que mitigue el riesgo de un consultor o de un operador o de un coach rígido que se aprendió la técnica, pero se la aprendió como se aprende un muy mal cocinero la receta de cocina, y hace las cosas igualitas que un chef extraordinario, igualitas, y no saben igual. Así es, ¿no? Entonces, si quieres... Pues bueno, agradecerles a los dos su participación dentro del programa. Vamos a seguir hablando de estos temas, entonces seguramente aquí seguiremos tratando, como dijimos, ahí quedaron algunos temas que dan para un programa completo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto.